Jonás, el Evangelio según Jonás, en el texto de Jonás 1 al 3. Vamos a... Ay, Dios mío, para que no se vaya. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Qué hice? Close. Okay. Ok. Vamos a leer el libro de Jonás, hermano. Sí. El teléfono es una cosa. Sí, hermano. Vamos a leer el libro de Jonás del 1, Jonás 1 al 3, que dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás, hijo de Amitai, era profeta de Israel, en un lugar llamado Gat-Hefer, que era una vía cercana de Nazaret. Esta narración bíblica entristece mucho al leerla, mucho al pensar cuánto pecado se comete en las grandes ciudades. Su maldad, como la de Nínive, es una ofrenda franca y directa a Dios. Este profeta debía ir de inmediato a Nínive a clamar contra la maldad de ellos, pero no quiso acudir al llamado de Dios para esta ciudad. Jonás tuvo mucho que aprender. ¿Qué aprendió Jonás de Dios? Primero, aprendió que Dios es soberano, que era más grande de lo que él había pensado, en especial en cuanto al alcance del poder y compasión de Dios. Aprendió hasta dónde llega la compasión de Dios para los que no lo conocen o aceptan, y que Dios está en todas partes. Es un ser universal. Nadie puede huir de él. ¿Cómo Dios le enseñó a Jonás? Dios le dio una escuela práctica a Jonás y le hizo aprender su voluntad. Aprendió lo mismo que nosotras hemos aprendido sobre el Evangelio para los inconversos. ¿Qué reconoció Jonás sobre Dios? Reconoció que el plan de Dios para nuestra felicidad y salvación es para todos los que aceptamos o clamamos su ayuda. 2. Reconoció que la expiación de Jesucristo es el elemento principal del plan de nuestro Señor Padre Celestial y es también para todos. Vamos a hablar un poquito sobre el mandato de Dios para Jonás. En este caso, Jonás tenía que ir al oriente de Siria, cuya capital era Nínive, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jonás? Huye al oriente de Siria, cuya capital, como dije, era Nínive. En los comienzos de su ministerio, Dios le habría dado, ¿qué cosa a Jonás? Le dio el privilegio de dar las buenas nuevas, donde Israel experimentaría un tiempo de seguridad y prosperidad, según Segundo de Reyes 14:25, que dice así: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. ¿Qué Jonás conoció de Dios? Vamos a ver. Que Dios es soberano, que él reina. Hermanas, Jonás no entendió
que no hay otra doctrina que tanto se necesita predicar como hoy día la palabra de Dios para aquellos que necesitan ser salvos. Pues los hombres se han olvidado, porque por tal razón hay que predicar la palabra. Nosotras mismas, inclusive la iglesia, de la soberanía y la majestuosidad divina de nuestro Dios. 2. Que Dios está en todas partes, o no se le ha olvidado. Que Él es el omnipresente, que nadie puede huir de Dios ni esconderse, como el profeta Onás lo hizo, que trató de huir, pero no pudo. 3. Que Dios se interesa por los hombres, hasta de las naciones paganas, y que Dios ama al pecador y desea que sean salvos. Se le olvidó Onás. Podemos notar en esta lectura del 1 a 3 que esto no es una doctrina netamente del Nuevo Testamento, sino que Dios desde el principio, si observamos toda la Biblia, ha sido así y será hasta el fin su deseo de salvar a toda la humanidad. 4. Que Dios castiga, Onás se dio de cuenta a todos aquellos que se rebelan contra él. Podemos ver que esta doctrina se ha ido algo muy olvidado a veces en estos últimos años, igualmente como había sido en el tiempo de Jesús. A veces nos olvidamos predicar la palabra de Dios y nos ocupamos en cosas que no vienen al caso, ¿verdad? Como Onás reconoció y aprendió, nosotras tenemos el deber hoy en día de predicar la palabra de Dios. ¿Qué identificó Onás acerca del pecado? 1. Que Dios no tolera el pecado ni en los paganos ni en sus siervos. Podemos ver el mismo Dios que amenazó a castigar a Nínive, también castigó a Onás por su desobediencia al huir, ¿verdad? Esto está en Onás 1, 4 al 2. Es ardito, pero lo voy a leer. El 4, 2 dice: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Onás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes dormido? ¿Qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno en su compañero: Venid y echamos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Onás. Entonces le dieron ellos: declara ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de dónde y de qué pueblo eres. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquel hombre temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, por él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar no se aquiete, para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba envejecido más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os quietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Verdad? Vemos ahí que Dios, Onás ahí reconoce que Dios no tolera el pecado
ni en los paganos, ni en sus siervos. Y podemos ver que desde el mismo tiempo que comenzó a castigar a Nínive, también castigó a Jonás por su desobediencia al querer huir, a librarse de la petición de nuestro Señor. Rogando a Dios, enfrentó Jonás las consecuencias por su decisión, el mismo que podríamos encontrar si tratamos nosotras de huir de la misión de Dios para nuestras vidas. Dos, que Dios es justo y por lo tanto aborrece el pecado. Podría preguntarme a mí misma, ¿verdad? Se puede conocer cuán santo es uno viendo cuánto aborrece el pecado Dios, pero sí podremos ver cómo Dios odia el pecado que denunció el juicio sobre Jonás y sobre los pecadores. Los podemos observar a través de esta narración y muchas otras narraciones que encontramos en la vida. Cuánto Dios odia la desobediencia de sus siervos. Y mira que también odia la desobediencia de los inconversos. ¿Qué aprendió Jonás sobre el pecado? Aprendió que Dios perdona el pecado cuando hay un verdadero arrepentimiento de parte del hombre hasta los más desobedientes. ¿Qué aprendió acerca de la salvación? Que la salvación es de Dios, según Jonás 2, 9 al 10 leído, que dice así. Jonás 2, 9 al 10, que dice así. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y se vomitó a Jonás en tierra. A reconocer que Dios es la salvación y que lo que Dios manda hay que cumplirla y lo que Él ha prometido también hay que cumplir. Cuando Dios nos salva es a base de su soberanía, como un favor y no por obligación o por necesidad de Él, sino por el amor que nos tiene. Él nos salva y nos guía. 3. Que Dios da la salvación a todos los que se arrepienten, sin hacer, ¿qué? Acepción de personas. Jonás distinguió eso también de Dios, que Jonás pudo ver, primero, Jonás, que Dios tuvo misericordia sobre quiénes, sobre los marineros, sobre él y sobre los ninivitas. Esto nos hace entender también que Dios ofrece salvación a todas las naciones y razas. No hay diferencia. Dios no hace excepción de personas. Ahí entendió Jonás esto. Entendió que la salvación es la base de todo hombre que se arrepienta para su salvación. Para terminar, todos los inconversos pueden ser salvos si se arrepienten de sus pecados y se convierten a Dios, según Segunda de Crónicas 7:14, que dice así. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. También podemos ver en Hechos 3:19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. También tenemos parte de esa salvación como cristianas. Todos los que hemos recibido esta salvación, seamos diligentes, según Hebreos 2, 1 al 4, que dice así. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído,
no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotras si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento de Espíritu Santo según la voluntad de Dios. Onás no tomó en cuenta segunda de Crónicas 7:14, ¿verdad? Que dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ora, y buscaremos su rostro, y se convertirán sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, Onás no tomó en cuenta este capítulo de segundo de Crónicas 7:14. Onás, sabiendo que Nínive adoraba a su depravado dios Asur, él sabía esto. Una multitud de dioses tenían este pueblo de Nínive. Hacían muchas otras cosas a sus enemigos. Y Onás no se agradó cuando Dios le ordenó ir a predicar el arrepentimiento de este lugar, porque odiaba a los ninivitas. ¿Por qué? No quería que Dios les perdonara, ya que ellos practicaban la deshonestidad, practicaban el robo y eran tan sanguinarios y crueles. Así que él tomó la posición de Dios a querer castigar con dejar que este pueblo se perdiera. Pero el propósito de Dios es enseñar a este profeta pecador de mente estrecha que la compasión es don de Dios, que le pertenece a Dios y no a él. Y él no tenía por qué oponerse, ni sino cumplir el mandato de Dios. Jonás entendió más claramente cuando Dios le prepara una calabacera, ¿verdad? Y dándole refugio. Aquí trató Dios con el corazón de este hombre. Ahora él va a reconocer, entender quién es Dios, para que él entendiera que hay que tener compasión, piedad por los perdidos, como él mismo Dios lo tuvo con él. Hasta ahí, hermanita.